Hola y bienvenidos a una nueva sesión de FOL Online donde vamos a analizar el tema 11, medidas generales de prevención y de protección. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad? Vamos a ver qué actuaciones se deben de llevar a cabo en materia de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas y quién o quiénes son las personas encargadas de llevar a cabo esas gestiones en materia de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, vamos a ver qué se ha de hacer y quién se va a encargar de hacerlo. Bien, lo primero que vamos a ver es el concepto de prevención de riesgos laborales que nos viene dado por la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el artículo 4.1. Y así podemos definir la prevención de riesgos laborales como el conjunto de actividades o de medidas que se adoptan en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Es decir, todo lo que hacemos en toda la empresa para evitar o disminuir los riesgos que pueden causar daños a las personas. El artículo 14, además, reconoce como uno de los derechos básicos de los trabajadores el derecho que tenemos a una adecuada protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que la empresa está obligada a garantizar nuestra seguridad y nuestra salud cuando vamos a trabajar. Por su parte, los trabajadores están obligados a cumplir las órdenes que la empresa dé en materia de prevención de riesgos laborales. Bien, vamos a ver ya hemos visto que la gestión de prevención de riesgos laborales son un conjunto de medidas que se adoptan en todas las fases de actividad de la empresa, es decir, en todos los departamentos, en todas las fases de producción de la empresa, con la idea de evitar o de disminuir los riesgos laborales. Bien, esta idea parte de una nueva filosofía que nace en el año 1995 con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la de prevenir para evitar los riesgos y los daños. Es decir, actuamos antes de que ocurran las cosas. Pero para prevenir es necesario que las empresas gestionen la prevención de riesgos laborales y, por lo tanto, dispongan de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. ¿Y qué es un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales? Pues son todas las medidas integradas en toda la estructura de la empresa y en todas las actividades para eliminar, reducir o evitar esos riesgos y así conseguir que los trabajadores no sufran ningún daño. Es decir, gestionar la prevención de riesgos laborales es adoptar esas medidas que comentábamos en toda la estructura de la empresa, es decir, afecta a todos los niveles jerárquicos de la empresa, en todas las actividades de la empresa, con la idea de reducir los riesgos laborales. ¿Y cómo o qué hacemos gestionando esta prevención de riesgos laborales? Pues esta gestión de la prevención de riesgos laborales se manifiesta en un documento que se llama Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Esto respondería a una de las preguntas que hemos dicho al inicio del tema. ¿Qué hay que hacer en materia de prevención de riesgos laborales? Pues ya sabemos qué hay que hacer. Hay que gestionar la prevención de riesgos laborales elaborando un plan de prevención de riesgos laborales con la idea de adoptar un conjunto de medidas que eviten o minimicen los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores. Este plan de prevención de riesgos laborales lo vamos a estudiar en la pregunta 2. Ahora mismo vamos a encargarnos de ver quién tiene que llevar a cabo todas estas cosas. Bien, la gestión de la prevención de riesgos laborales necesita, por lo tanto, un compromiso por parte de la empresa. Definir qué objetivos pretende conseguir la empresa, por ejemplo, reducir la siniestralidad, aumentar el nivel de seguridad, etcétera. Y determinar qué recursos materiales y humanos se van a destinar a la gestión de la prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, cuánto dinero, cuántas personas se van a dedicar. Estas personas, las que se van a dedicar a gestionar la prevención de riesgos laborales, tienen que tener una formación mínima que le acredite para realizar una serie de funciones. Mirad, en materia de prevención de riesgos laborales hay que desarrollar unas funciones de nivel básico, unas funciones de nivel intermedio y unas funciones de nivel superior. Si queréis ver algún ejemplo de las funciones de nivel básico, intermedio y superior, os invito a que veáis el Real Decreto 39/1997, ahí donde se definen cuáles son las funciones de nivel básico, intermedio y superior. Pues bien, en todas las empresas o en casi todas las empresas hay que hacer funciones de nivel básico, en muchas empresas hay que hacer funciones correspondientes al nivel intermedio y en algunas empresas hay que hacer algunas funciones de nivel superior. A modo de ejemplo, en el nivel básico algunas de esas funciones son promover comportamientos seguros,
promover que la gente utilice correctamente los equipos de trabajo, que se utilicen correctamente los equipos de protección, hacer evaluaciones muy básicas de riesgos laborales, controlar con la empresa a la hora de evaluar y controlar los riesgos. Funciones de, por ejemplo, de nivel intermedio serían evaluar riesgos, aquí ya sí se hacen evaluaciones de riesgos, promover la prevención en la empresa, proponer medidas para controlar y reducir esos riesgos, etcétera. Y funciones de nivel superior, además de las funciones anteriores, por supuesto, implicaría también pues, llevar a cabo evaluaciones de riesgos que exijan ya conocimientos más específicos y más complejos, formación e información a todos los niveles, planificar la acción preventiva, incluso la vigilancia de la salud, que ahora después lo comentaremos. Bien, ¿quién puede llevar a cabo las funciones de nivel básico? Pues aquellas personas que tengan un curso de prevención de riesgos laborales de 30 horas. Eso equivaldría a un curso de nivel básico de prevención de riesgos laborales. Sería necesario tener un curso de 50 horas si en la empresa en la que nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad hay riesgos importantes. Hablamos de, por ejemplo, de empresas con explosivos, con minería, con productos químicos, con radiaciones, ionizantes, etcétera. Para poder desempeñar las funciones de nivel intermedio, tenemos que realizar un ciclo formativo de grado superior de prevención de riesgos profesionales, es decir, un ciclo formativo, como el que vosotros estáis estudiando, pero de grado superior, y se llamaría ciclo formativo de grado superior de prevención de riesgos profesionales. Y las funciones de nivel superior, para poder desarrollarlas, necesitamos tener una titulación universitaria y formarnos, por ejemplo, con un máster universitario en alguna de las siguientes disciplinas: seguridad, higiene, psicosociología, ergonomía y medicina del trabajo. Vendrían a ser, a modo de ejemplo, como las asignaturas que en el máster de prevención de riesgos laborales tendríamos que estudiar. Y así tendríamos, por un lado, la seguridad, que es la disciplina que actúa sobre todas las causas de accidentes de trabajo, que es lo que nosotros hemos analizado en el tema 10.1. Se divide en técnicas de prevención si van dirigidas a eliminar o reducir los riesgos que provocan accidentes de trabajo, y técnicas de protección si no se pueden eliminar o reducir esos riesgos, cómo proteger a los trabajadores para no sufrir daños o reducir esos daños en caso de que ese riesgo se materialice. La higiene actúa sobre las causas que generan enfermedades profesionales, es decir, los riesgos físicos, químicos y biológicos que hemos estudiado en el tema 10.2. La psicosociología actúa sobre las causas de la insatisfacción laboral que están derivadas de la organización y ordenación del trabajo, además, junto a las características personales de los trabajadores, que también esto lo analizábamos en el tema 10.3. Y también en el 10.3 analizábamos la ergonomía, que es la disciplina que actúa sobre las causas que generan carga en el trabajo, carga física, incluso carga mental, intentando adaptar las condiciones del trabajo a las características fisiológicas y psicológicas de los trabajadores. Y por último, la medicina del trabajo. Solamente te puedes especializar en medicina del trabajo si tenemos la titulación universitaria de medicina, es decir, si somos médicos. Y aquí incluiríamos, estos médicos llevarían a cabo labores de prevención de pérdida de salud, por ejemplo, vacunas, campañas de sensibilización, campañas de higiene, curar a las personas que han sufrido daños como consecuencia de los riesgos a los que están expuestos. Y habría que también, en caso de que algunos trabajadores hayan sufrido daños, encargarse de su rehabilitación. Bien, estas son las disciplinas o asignaturas que una persona debería de estudiar, entre comillas, si se quiere sacar la formación de nivel superior, en ese máster que tendríamos que realizar después de obtener un título universitario. Por lo pronto, aquellos que aprobéis FOL, ya sabéis, si no lo sabéis os lo digo, que vais a tener un curso de nivel básico correspondiente a 30 horas. Es decir, por el hecho de aprobar FOL en un ciclo formativo, ya tenemos la formación de nivel básico y ya podríamos desarrollar en una empresa las funciones de nivel básico. Esta formación te la pueden acreditar en la Secretaría del Centro pidiendo que emitan el certificado correspondiente. Bien, ya sabemos que hay que tener una formación, sabemos que han de cubrirse unas funciones de nivel básico, intermedio y superior, y que tenemos que tener la formación adecuada, que las personas que desarrollen esas funciones de nivel básico o de nivel intermedio o de nivel superior tienen que tener la formación correspondiente que hemos comentado, correspondiente al nivel básico, intermedio y superior. Y la empresa es la que va a decidir quién se encargará de llevar a cabo esas funciones.
pero quien lo haga tiene que tener la titulación correspondiente, de nivel básico, intermedio o superior, para hacer las cosas que han de hacerse en la empresa. Bien, aquí tenemos un esquema de quién va a desarrollar esas funciones, es decir, de quién va a gestionar la prevención de riesgos laborales. Puede hacerlo la propia empresa. El propio empresario o empresaria pueden llevar a cabo esa gestión si tienen esa formación. O la empresa puede designar a uno o varios trabajadores para que lo hagan. O la empresa puede crear un servicio de prevención propio. O la empresa puede acudir a una empresa externa y contratar la realización de todas o alguna de estas funciones. Sería contratar a un servicio de prevención ajeno. Aquí tenemos más desarrollada esta idea. ¿Quién gestiona la prevención de riesgos laborales? La primera opción era que lo realice la propia empresa. Pues bien, la empresa podrá gestionar la prevención de riesgos laborales si cumple los siguientes requisitos. Si la empresa tiene menos de 10 trabajadores o 25 en un único centro de trabajo, que no estén expuestos a riesgo importante. Además, los dueños de la empresa, es decir, quien gestione la prevención de riesgos laborales, tienen que estar habitualmente presentes en ella. Y no deben desarrollarse las actividades peligrosas que hemos comentado antes a modo de ejemplo, minería, explosivos, radiaciones ionizantes, sustancias químicas, agentes biológicos 3 y 4. Es decir, en todos esos trabajos serían peligrosos. Pues bien, si se da el caso, pues en ese caso no podría la empresa ser la que gestione la prevención de riesgos laborales. Solo podrá hacerlo si no se tratan de ese tipo de trabajos más peligrosos. La empresa puede cubrir los niveles de funciones que pueda desarrollar según la formación que tenga el empresario o la empresaria. Es decir, si el empresario tiene formación de nivel básico, solamente podrá desarrollar las funciones de nivel básico. Las siguientes funciones de nivel intermedio o superior tendrá que encargarlas con la segunda o la cuarta opción que vamos a ver. Bien, la vigilancia de la salud sí que puede encargarla a un servicio de prevención ajeno. Por lo tanto, la empresa podrá desarrollar las funciones de nivel básico, intermedio o superior si tiene esa formación. Si no la tiene el empresario o la empresaria, pues tendrá que recurrir a alguna de las siguientes modalidades. La siguiente es designar a uno o varios trabajadores. Es decir, se trata de trabajadores de la empresa que, además de su trabajo habitual, van a llevar a cabo la gestión de la prevención de riesgos laborales. Para ello deberán de tener la formación adecuada al nivel de funciones que vayan a desarrollar. Es decir, si van a desarrollar funciones de nivel básico, tendrán que tener la titulación de nivel básico. Si van a desarrollar funciones de nivel intermedio, titulación de nivel intermedio. Y si van a desarrollar funciones de nivel superior, tendrán que tener la titulación superior. ¿Que no la tienen? Entonces recurriremos a un servicio de prevención ajeno. Tercera opción sería la de crear un servicio de prevención propio. ¿Y esto qué es? Esto es obligatorio en el caso de que la empresa tenga más de 500 trabajadores, en el caso de que la empresa tenga entre 250 y 500 trabajadores, pero desarrollen esos trabajos que hemos comentado que son peligrosos, o cuando la autoridad laboral se lo pida a la empresa porque la actividad sea peligrosa o porque hay muchos accidentes continuamente. Entonces, se trata de contratar a trabajadores que específicamente se van a dedicar a desarrollar funciones de prevención de riesgos laborales, se van a encargar de gestionar la prevención de riesgos laborales. Es decir, las personas que formen parte del servicio de prevención propio se van a dedicar única y exclusivamente a gestionar la prevención de riesgos laborales. Deben de tener la formación de nivel básico, intermedio y superior y al menos estar especializados en 2 de las disciplinas que hemos visto: seguridad, higiene, psicosociología, ergonomía. Bien. Y la última opción sería contratar a un servicio de prevención ajeno. Esto es cuando vamos a una empresa que funciona como servicio de prevención ajeno y le encargamos que desarrolle las funciones o bien que no hemos desarrollado nosotros a través de la propia empresa o a través de los trabajadores designados, o se lo encargamos directamente todo, ¿vale? Por ejemplo, cuando la empresa o los trabajadores no cubren todos los niveles, intermedio, superior, el básico se supone que sí, pues entonces el resto de funciones más complejas se lo encargamos a una empresa que funciona como servicio de prevención ajeno. Son empresas contratadas y que van a ser quienes se encarguen de gestionar la prevención de riesgos laborales. Una idea que os quiero que os quede muy clara es que no podemos contratar a un servicio de prevención ajeno si estamos obligados a crear un servicio de prevención propio, que era cuando se daban estas circunstancias.
Otra opción, que no la pongo aquí, es la de crear un servicio de prevención mancomunado, que sería cuando varias empresas están presentes o están compartiendo un mismo espacio en un polígono industrial o en un centro comercial. Bueno, ya sabemos quién gestiona la prevención de riesgos laborales, pero ¿sabemos si lo estamos haciendo bien? ¿No lo sabemos? Pues bien, para ello están las auditorías. Para saber si estamos gestionando bien la prevención de riesgos laborales, hemos de someter nuestra gestión a una evaluación. Esa evaluación se conoce con el nombre de auditoría. Es decir, una auditoría es cuando viene alguien a ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y las auditorías las realizan empresas que están acreditadas para poder realizarlo y autorizadas debidamente por la autoridad laboral. Evidentemente, a esta empresa que viene a hacernos la auditoría habrá que pagarle su correspondiente factura. Bueno, vamos a ver cuándo se tienen que hacer estas auditorías. Las auditorías son obligatorias si después de hacer una evaluación de riesgos laborales tenemos que adoptar medidas preventivas. O también será obligatorio si la gestión de la prevención de riesgos laborales la estamos haciendo con medios propios, es decir, la empresa es la que lleva a cabo la gestión de la prevención de riesgos laborales o hemos designado a trabajadores para que lleven a cabo la gestión de la prevención de riesgos laborales o hemos creado un servicio de prevención propio. Por lo tanto, no son obligatorias las auditorías si la gestión de la prevención de riesgos laborales se la hemos encargado a un servicio de prevención ajeno. Además, las empresas que tengan menos de 50 trabajadores donde no se realicen trabajos peligrosos tampoco tienen que realizar auditorías. Las auditorías se hacen, en principio, la primera a los 12 meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva, en el que hagamos ya, digamos, nuestra evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. A partir de los 12 meses se hace la primera auditoría. Y las siguientes, a los 4 años, salvo que la empresa realice actividades peligrosas, en cuyo caso se realizará cada 2 años. Pues bien, ya sabemos quién gestiona la prevención de riesgos laborales. Y bien, ¿y el resto de trabajadores qué pasa con ellos? Pues el resto de trabajadores podemos participar en la gestión de la prevención de riesgos laborales a través de nuestros representantes. Recordad que los representantes de los trabajadores eran los delegados de personal y el comité de empresa. Pues bien, en materia de prevención de riesgos laborales reciben el nombre de delegado de prevención y comité de seguridad y salud. Vamos a empezar por los delegados de prevención. Bien, los delegados de prevención se eligen de entre los delegados de personal o los miembros del comité de empresa. Hemos dicho que los representantes de los trabajadores, si recordamos del tema 6, eran los delegados de personal y en caso de que la empresa tuviera menos de 50 trabajadores, pero en caso de que la empresa tuviera más de 50 ya hablaríamos de comité de empresa. Pues bien, en un caso teniendo delegado de personal o en el otro teniendo comité de empresa tenemos que elegir a los delegados de prevención. Aquí tenemos una tabla, porque el número de delegados de prevención dependerá del tamaño de la empresa. Así, en empresas de 0 a 30 trabajadores, solamente tendríamos un delegado de personal, pues ese delegado de personal sería delegado de prevención. En empresas de 31 a 49 trabajadores tendríamos 3 delegados de personal, pues de entre esos 3 delegados de personal hay que elegir a un delegado de prevención. En empresas de 50 a 100 trabajadores ya tendríamos comité de empresa. Pues de entre los miembros del comité de empresa, que serían 5, habría que elegir a 2 delegados de prevención. Y se eligen entre ellos. Y así sucesivamente hasta llegar hasta 4.000 trabajadores en adelante, que tendríamos 8 delegados de prevención. Los delegados de prevención se encargan de promocionar y fomentar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, haciendo para ello labores de vigilancia y control. Es decir, que controlan que todos estamos cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales, que estamos utilizando los equipos de protección, etcétera. Colaboran con la empresa para mejorar la prevención de riesgos laborales en la misma y tienen derecho a que la empresa les consulte cuando se vayan a tomar medidas o a tomar decisiones en materia de prevención de riesgos laborales. Pues bien, sabemos que los delegados de prevención existen ya en todas las empresas. Me da igual si tienen menos o más de 50 trabajadores. Existen en todas. Pero es que además, si la empresa tiene 50 o más trabajadores, además de los delegados de prevención va a estar el comité de seguridad y salud. Y el Comité de Seguridad y Salud está formado por estos delegados de prevención que representarían a los trabajadores y por un igual número de representantes que representen a la empresa. Las funciones de los miembros de los comités de empresa, comités de seguridad y salud, ya sería elaborar,
ejecutar y evaluar planes de prevención de riesgos laborales, proponer métodos para prevenir riesgos laborales y para mejorar las condiciones laborales y las deficiencias que se hayan detectado para corregirlas y así garantizar la reducción de riesgos laborales y, por lo tanto, la generación de daños en los trabajadores. Bien, y aquí terminamos la primera parte del tema, en la que hemos visto quién se encarga de gestionar la prevención de riesgos laborales. Hemos dicho que se puede encargar la propia empresa, que puede designar a uno o varios trabajadores, que puede crear un servicio de prevención propio si está obligado a ello porque cumple una serie de requisitos, o que lo puede contratar todo con un servicio de prevención ajeno. Hemos visto que hay que desarrollar una serie de funciones en materia de prevención de riesgos laborales, dando respuesta al qué hay que hacer, y eso se puede ya dividir, esas funciones se pueden dividir en funciones de nivel básico, intermedio y superior. Y para desarrollarlas, pues hay que tener la formación correspondiente. Y por último, también hemos visto que los trabajadores estamos representados a través de nuestros representantes, también en materia de prevención de riesgos laborales. Ahora vamos a ver qué hay que hacer. Ya hemos visto, a grosso modo, pues que hay que hacer funciones de nivel básico, de nivel intermedio, de nivel superior, pero ahora ya lo vamos a concretar mucho más. Para dar respuesta a la pregunta de qué hay que hacer para gestionar la prevención de riesgos laborales, vamos a ver que lo que hay que elaborar es un plan de prevención de riesgos laborales. El responsable de elaborarlo es la dirección de la empresa, es decir, la dirección de la empresa es quien va a asumir la responsabilidad de que ese plan de prevención de riesgos laborales esté hecho o no. Puede hacerlo la propia empresa, pueden hacerlo los trabajadores designados, puede hacerlo el el servicio de prevención propio o puede hacerlo el servicio de prevención ajeno. Es decir, puede hacerlo quien se dedique a la gestión de la prevención de riesgos laborales. Pero el responsable de que esté hecho es la empresa y de que esté hecho bien, por supuesto. Bien, el plan de prevención de riesgos laborales debe realizarse en el momento en el que comenzamos con nuestra empresa y si ya la tenemos empezada, pues cuanto antes si es que no está hecho. Se revisará periódicamente, cada 2 o 3 años, y si hay accidentes que hayan provocado daños humanos, pues también se hará esa revisión del plan de prevención de riesgos laborales. También se actualizará cuando cambien las condiciones de la empresa o cuando cambie la normativa. Este documento tiene que estar a disposición de la autoridad sanitaria, autoridad laboral y a disposición también de los trabajadores y de sus representantes. Este plan de prevención es un documento descriptivo, es decir, describe a la empresa y tiene, digamos, la siguiente estructura. Identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo, número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales, la política de prevención de riesgos laborales, qué objetivos quiere conseguir la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. Y en este sentido nos estamos refiriendo al compromiso que la empresa tiene por mejorar la seguridad de los trabajadores y también el compromiso de todos los miembros. Ahora hay que determinar cuáles son los recursos humanos y materiales que vamos a utilizar. También debe comprender la estructura organizativa de la empresa, recogiendo su organigrama con los diferentes departamentos que las componen, sus funciones y responsabilidades que asumen cada uno de ellos y los respectivos cauces de comunicación que existen. Podemos añadir en este apartado qué funciones desarrollan en materia de prevención de riesgos laborales cada uno de estos miembros de la empresa. Por revisar maquinaria, encargarse de revisar los extintores, este forma parte del equipo de primeros auxilios, este forma parte del equipo de primera intervención, etcétera. También tenemos que detallar en otro apartado la organización de la producción, es decir, hay que identificar los distintos procesos técnicos, distintas prácticas y distintos procedimientos organizativos que existen en la empresa en relación con la prevención de riesgos laborales. Es decir, tenemos que describir qué procesos de trabajo desarrollamos en la empresa y cuáles de ellos pueden generar riesgos para la salud de los trabajadores. Para cada uno de ellos habrá que elaborar sus correspondientes instrucciones de trabajo. Para cada puesto de trabajo hay que elaborar sus correspondientes instrucciones de trabajo teniendo en cuenta los criterios de seguridad, de prevención de riesgos laborales. Y por último, ¿qué modalidad de preventiva hemos adoptado en la empresa? Es decir, ¿quién se va a encargar de gestionar la prevención de riesgos laborales? ¿La empresa, los trabajadores designados, servicio de prevención ajeno o un servicio de prevención propio? ¿Y qué recursos materiales y humanos dispone esa modalidad preventiva elegida? Es decir, ¿quién forma parte de ella?
También deberá recoger en este apartado los órganos de representación de los trabajadores, es decir, quiénes son los delegados de prevención y si hay comité de seguridad y salud, pues también quién lo forma. Pues bien, esta es la estructura de este documento, que ya hemos dicho que es un documento descriptivo que describe pues, básicamente todas estas características de la empresa. Pero para gestionar adecuadamente la prevención de riesgos laborales y para completar este plan necesitamos dos instrumentos básicos que son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva. Es decir, en total vamos a contar con 3 documentos. El primer documento sería el plan de prevención de riesgos laborales, el segundo documento sería la evaluación de riesgos laborales y el tercer documento la planificación de la actividad preventiva. El plan de prevención de riesgos laborales ya hemos visto lo que es, lo que debe componerlo. La evaluación de riesgos laborales sería la medición de esos riesgos que existen en la empresa, viendo la posibilidad de que ese riesgo ocasione un daño y si ese daño va a ser leve, grave o muy grave. Y la planificación de la actividad preventiva, que contendría todas aquellas acciones que vamos a llevar a cabo para corregir esos riesgos laborales que no deben estar, que no deberían existir. Las empresas que tienen menos de 50 trabajadores y que no desarrollen trabajos o actividades peligrosas pueden recoger en un único documento estos 3 que hemos comentado: el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. Vamos a empezar hablando de lo que es la evaluación de riesgos. Es muy importante, es una de las cosas básicas que hemos ido comentando durante todo este bloque de prevención de riesgos laborales. La evaluación de riesgos es un medio que utilizamos para conocer la magnitud de los riesgos que no se han podido evitar, pudiendo de este modo adoptar medidas de prevención o de protección para evitar que esos riesgos generen daños en los trabajadores. Esa evaluación de riesgos la tienen que hacer, pues ya sabemos, el quién o la empresa, o los trabajadores designados por la empresa, o los servicios de prevención propios, o los servicios de prevención externos. Ya sabéis que tienen que tener la formación correspondiente al nivel intermedio o superior, que son ya los que nos permiten hacer evaluaciones de riesgos. De todos modos, independientemente de quién realice esa evaluación de riesgos, la última responsable de que se realice la evaluación de riesgos y cómo se realice es la empresa. Bien, ¿cuándo se tiene que hacer la evaluación de riesgos laborales? Pues se hace al iniciar nuestra actividad y luego periódicamente pues, en varias situaciones. Por ejemplo, cuando compremos nuevos equipos de trabajo, nueva maquinaria o utilicemos nuevas sustancias químicas, o cuando realicemos obras en el lugar de trabajo y realicemos modificaciones, etcétera. También periódicamente cuando cambien las condiciones de trabajo, las formas de organizar el trabajo de los trabajadores. También hay que hacer evaluaciones de riesgos cuando se incorporen al trabajo trabajadores especialmente sensibles. Y también hay que hacer evaluaciones de riesgos cuando se produzcan daños en los trabajadores o cuando se observe que, a través de los controles periódicos, que las medidas que hemos adoptado en prevención de riesgos laborales no son suficientes. Se siguen produciendo accidentes, trabajadores que siguen contrayendo enfermedades, etcétera. ¿Y cómo hacemos una evaluación de riesgos? Bien, pues ahí es donde vamos a ver cómo conocemos la magnitud de los riesgos. Existen diferentes formas de hacer evaluaciones de riesgos. De hecho, algunos riesgos que tienen su propia normativa, es la propia normativa la que dice cómo hay que evaluarlos. Otros riesgos se rigen por normas internacionales sobre cómo realizar esas evaluaciones. Y para los demás, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud y Bienestar en el Trabajo propone un método que sería el siguiente que vamos a describir. Primero, obtener información sobre la empresa, características del trabajo, equipos de trabajo, materias primas que utilizamos, maquinaria, etcétera. También tenemos que identificar esos puestos de trabajo en los que hay peligros, en los que hay riesgos y qué trabajadores están expuestos. Hay que valorar los riesgos según la probabilidad y la gravedad de los daños, como después veremos en la siguiente diapositiva en la figura 1. Y una vez que los hemos valorado, habrá que priorizar acciones para poder controlarlos. De esta valoración nos va a salir diferentes niveles y habrá que priorizar pues, aquellos que sean más urgentes. Bien, en la figura 1, como he comentado, vemos cómo valoramos esos riesgos laborales. Y lo vamos a hacer teniendo en cuenta dos ítems. En primer lugar, la probabilidad de que ese riesgo provoque un daño. ¿Esa probabilidad es baja, es media, es alta? Es decir, ¿es probable que ese riesgo que tenemos ahí genere un daño? Pues es poco probable, es probable o es muy probable.
En caso de que se materialice ese daño, ¿cuáles serían sus consecuencias? ¿Serían leves? ¿Serían graves? ¿Serían muy graves? Bien, combinando todos estos puntos, pues tenemos lo siguiente. Un riesgo cuya probabilidad de aparición es baja y si aparece los daños serían leves, pues sería un riesgo trivial. Si la probabilidad es baja, pero el daño ya puede ser grave, hablamos de un riesgo tolerable. Si la probabilidad es baja, pero el daño sería grave, o muy grave en este caso, el riesgo ya sería moderado. Si la probabilidad de que ese riesgo se materialice en un daño es media y el daño es leve, hablamos de riesgo tolerable. Si el riesgo genera un daño grave, pues sería moderado. Y si ya genera un daño muy grave, ya sería un riesgo importante. Que la probabilidad de que ese riesgo ocasione un daño es muy elevada, pues entonces si el daño es leve sería un riesgo moderado, si el riesgo ocasiona un daño grave sería un riesgo importante y si el daño es muy grave sería un riesgo ya intolerable. Con la figura 2, pues vamos a ver qué acciones hay que llevar a cabo en cada caso. Riesgo trivial, aquí lo tenéis por colores para identificarlo mejor. Riesgo tolerable, riesgo moderado, riesgo importante y riesgo intolerable. ¿Que tenemos un riesgo trivial? Bueno, pues en principio no hay que hacer nada. No se requiere ninguna acción específica, no es necesario hacer nada. ¿Que hablamos de un riesgo tolerable? Entonces, bueno, tampoco es necesario mejorar la acción preventiva, se supone que lo estamos haciendo bien, pero deberíamos considerar algunas mejoras que nos supongan un coste muy elevado para minimizar esos riesgos. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control que hemos llevado a cabo. Para un riesgo moderado, se deben hacer ya esfuerzos para reducir ese riesgo, determinando las inversiones o el dinero que necesitamos para ello. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo de tiempo determinado. Y cuando el riesgo moderado esté asociado a un daño muy grave, en ese caso es necesaria una acción posterior para mejorar las medidas de control. Si el riesgo es importante, no debe comenzarse el trabajo hasta que ese riesgo se haya reducido. En este caso puede ser que nos cueste bastante dinero controlar el riesgo. Si el trabajo ya se está realizando, entonces debe remediarse el problema en un breve periodo de tiempo, inferior ese tiempo al que nos llevaría corregir esos riesgos moderados. Es decir, sería esto primero y luego esto después. El riesgo intolerable implica que no debamos comenzar ni continuar con el trabajo, es decir, ni empezarlo, pero si ya estaba empezado, lo abandonamos. Eso será así hasta que se reduzca el riesgo. Y si no es posible reducir el riesgo, entonces debe prohibirse el trabajo. Entonces esto ya nos permite priorizar las acciones que tenemos que llevar, ¿no?, para corregir estos riesgos. Estas primero, estas después, estas después, estas después, ¿vale? Bien, por lo tanto, si vemos que después de una evaluación de riesgo aparecen situaciones de riesgo que ponen en peligro la salud y la integridad física de los trabajadores, entonces hay que adoptar una serie de medidas preventivas para reducir o controlar esos riesgos. Son las acciones que hemos determinado que hay que hacer aquí, priorizadas según el tipo de riesgo que nos haya salido en la evaluación. Pues bien, esas acciones de corrección se determinan en la planificación de la actividad preventiva. La planificación de la actividad preventiva supone determinar esas acciones que vamos a llevar a cabo para corregir, reducir, eliminar esos riesgos que existen para la salud de los trabajadores. Bien, la planificación de la acción preventiva requiere seguir los siguientes pasos. En primer lugar, planificación por parte de la empresa. Es lo primero. Para cada acción preventiva que vayamos a llevar a cabo, para cada uno de los riesgos que vamos a intentar reducir, hay que establecer los plazos en los que se van a llevar a cabo. Hay que designar las personas responsables, qué recursos humanos se van a emplear y también qué recursos materiales van a ser necesarios para su ejecución. La empresa tiene que asegurarse de que se están haciendo las cosas bien y por lo tanto
llevar a cabo un seguimiento y un control continuo. Y por último, habrá que llevar a cabo modificaciones de esta planificación de la acción preventiva si lo que estamos haciendo pues no está surtiendo efecto, es decir, si sigue habiendo accidentes de trabajo o si existe un riesgo importante para los trabajadores, etcétera, etcétera. Bien, si vemos que esos controles periódicos que no se están llevando a cabo correctamente o que no están surtiendo efecto, pues entonces modificamos las acciones que habíamos determinado en un primer lugar. Bien, esta planificación de la acción preventiva debe hacerse siguiendo los principios de la acción preventiva que vienen recogidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Lo primero que nos dice esta planificación de la acción preventiva es que lo primero que hay que hacer es evitar los riesgos. Si no se pueden evitar, hay que evaluarlos. Los riesgos hay que combatirlos en su origen. Hay que adaptar el trabajo a la persona, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción con la intención de atenuar el trabajo monótono y repetitivo y reducir los efectos del mismo en la salud. Hay que tener en cuenta la evolución de la técnica, nuevos materiales, nuevas sustancias que nos permiten avanzar en la seguridad. Hay que sustituir aquello que sea peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Hay que planificar la prevención. Hay que adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, como ahora después veremos, y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Por lo tanto, ya hemos visto el qué hay que hacer. Hay que gestionar la prevención de riesgos laborales elaborando un plan de prevención de riesgos laborales, una evaluación de riesgos laborales y una planificación de la acción preventiva con las medidas correctoras para esos riesgos que requieran de esas acciones. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de esas acciones que podemos llevar a cabo. Así, por ejemplo, para reducir los riesgos laborales, esto ya os sonará porque lo vimos en el tema 10.2, hay que actuar siguiendo ese protocolo que más o menos nos dice el artículo 15, que acabamos de comentarlo, esos principios de la acción preventiva, y que sería actuar del siguiente modo. En primer lugar, actuando sobre el foco contaminante. De este modo, lo que estamos haciendo es minimizar o impedir la emisión del riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Pues seleccionando los equipos de trabajo y el diseño de los puestos de trabajo con criterios de seguridad. Eso se hace en todas las fases del proceso productivo, en todos los puestos de trabajo, y con eso lo que conseguiríamos es la seguridad integral, es decir, que se tenga en cuenta la seguridad, la prevención de riesgos laborales en todos los procesos de la empresa, incluyendo desde el momento en el que yo voy a comprar una máquina o voy a diseñar un puesto de trabajo, es decir, desde la fase de proyecto incluso. Bien, también podemos sustituir productos peligrosos por otros que entrañen menos peligro, aislamiento o confinamiento del proceso, ya que si no podemos evitar la emisión de un agente, al menos intentaremos minimizar su expansión en la medida de lo posible, acotando y cerrando espacios para que ese riesgo llegue al menor número posible de trabajadores. También podemos utilizar métodos húmedos, que consisten en aplicar chorros de agua u otro líquido en aquellos procesos que generan polvo, evitando que el polvo pase a formar parte del medio ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos. Extracción localizada a través de campanas extractoras, cabinas de proceso, conductos, filtros, ventiladores. De ese modo reducimos la concentración de contaminantes que pueden tener formas de gases, de vapores, de humo, de polvos peligrosos antes de que se difuminen al medio de propagación. ¿Que estas medidas no son suficientes? Pues entonces actuaremos sobre el medio de propagación. De este modo evitamos o dificultamos la propagación del riesgo, intentando evitar que llegue a los trabajadores. ¿Cómo? Pues a través de orden y limpieza. Pues ya sabemos que las zonas de paso, las salidas y la vía de circulación de los lugares de trabajo, especialmente las de evacuación, tienen que estar libres de obstáculos. También se limpiarán los locales de servicio, su equipo, las instalaciones, las manchas de grasa, demás productos residuales que contaminen el ambiente también hay que limpiarlo. Bien, ya se recordad que las operaciones de limpieza no deben de constituir en sí mismos ningún riesgo. Ventilando, que consiste en diluir o mezclar el aire contaminado con aire puro, digamos, de la calle, ¿no? También es verdad que este sistema no es muy recomendable si existe una fuente de contaminación muy localizada en forma de polvo o de humo tóxico. Es decir, si tenemos una industria cercana que está emitiendo polvo o humo tóxico, pues este sistema de abrir ventanas no va a ser el adecuado. Separación entre emisor y receptor. Cuanta más distancia haya, más tardará el riego o más difícil lo tendrá el riego
en llegar al trabajador. También podemos utilizar pantallas protectoras, sistemas de alarma que cuando detectan una determinada concentración de un contaminante nos avisan, etcétera. Bien, ¿que no es suficiente? Entonces ya actuamos sobre los trabajadores. ¿Cómo? Pues a través de la protección colectiva o de la protección individual. Con la protección, digamos, estamos protegiendo, no estamos eliminando el riesgo. La protección colectiva, ya sabemos que no elimina el riesgo, pero sí nos permite proteger simultáneamente a más de una persona. Suelen ser la protección colectiva más eficaz para los trabajadores que los sistemas de protección individual. Es preferible, por lo tanto, proteger colectivamente a todos o varios de los trabajadores antes que ir uno a uno. ¿Cómo protegemos colectivamente a trabajadores? Pues a través de resguardos, barandillas, viseras, plataformas, dobles mallazos, tapas de madera, redes de seguridad, interruptores diferenciales, etcétera. Además, podemos acompañar la protección con señalización de seguridad. La señalización de seguridad no nos protege, pero sí nos avisa de que hay un peligro, de que nos dice que tenemos que hacer algo obligatoriamente, nos prohíbe hacer algo, etcétera. ¿Que no es suficiente con la protección colectiva? Entonces ya en último lugar pasamos a los equipos de protección individual, los EPIs. Ahí ya es cuando vamos trabajador por trabajador, dándole los equipos de protección individual que, si bien no eliminan el riesgo, al menos reducen o eliminan las lesiones que pueda sufrir un trabajador. Un equipo de protección individual es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o de varios riesgos que pueden amenazar su salud. También es un EPI cualquier complemento o accesorio que cumpla con la misma finalidad de protegerle frente a uno o varios riesgos. Aquí tenéis algunos ejemplos de EPIs, cascos, trajes, botas, guantes, gafas, etcétera. Pues bien, la empresa es la que está obligada a determinar en qué puestos de trabajo son necesarios utilizar equipos de protección individual. Normalmente cuando se hace una evaluación de riesgos, pues ahí ya sabemos en qué puestos de trabajo es necesario utilizar equipos de protección, porque las demás medidas de prevención o de protección colectiva no han sido suficientes. La empresa además está obligada a proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual. Los trabajadores, por supuesto, tienen que encargarse de mantenerlos adecuadamente, de utilizarlos adecuadamente. Y si hay algún fallo en alguno, pues comunicarlo inmediatamente a la empresa para que se le proporcione uno nuevo. Los equipos de protección individual tienen que estar hechos con materiales adecuados al trabajo y al riesgo que nos protegen. Es decir, si estamos hablando de un EPI para el fuego, pues que el EPI sea ignífugo, no arda, ¿no? Además, deben de diseñarse y construirse de modo que sean fáciles de manejar y que no disminuyan el rendimiento de los trabajadores. Vamos a ver, los EPIs siempre algo entorpecen, algo, ya lo sabemos, pero hemos de valorar que lo que aportan, la parte positiva, es mucho mayor que esa pequeña parte negativa que tienen. Por lo tanto, si tenemos que utilizar EPIs, siempre los utilizaremos, aunque disminuyan o nos dificulten un poquito el trabajo. Han de estar diseñados de todos modos para que disminuyan o dificulten en la menor medida posible el trabajo. Además, los EPIs deben ser ergonómicos, adaptarse a las personas, inocuos, es decir, que no generen en sí un nuevo riesgo para los trabajadores. Deben ser cómodos y eficaces. Los EPIs pueden ser de protección parcial si nos protegen una parte del cuerpo concreta, por ejemplo, las gafas para los ojos, los guantes para las manos, nos protegen solo una parte del cuerpo. O de protección individual si nos protegen el cuerpo en general, como un cinturón de seguridad, un arnés, un traje, etcétera. Los EPIs podemos distinguir aquellos que son para agentes físicos, como el ruido, la iluminación, las vibraciones. Pueden ser cascos, calzado especial para el riesgo eléctrico, para las vibraciones. EPIs para los agentes químicos, por ejemplo, sustancias químicas en forma de polvo, humo, gases, vapores, como mascarillas, guantes, trajes. Agentes biológicos, virus, bacterias, etcétera, pues también trajes, mascarillas, guantes. O según la zona del cuerpo podemos hablar de EPIs para la cabeza, EPIs para las manos, EPIs para el oído, EPIs para la cara, para las vías respiratorias, para los ojos, para las pies, para el tronco, etcétera. Es decir, los equipos de protección individual los hay para todo, para protegernos. Pensad que es lo último, es decir, lo primero es evitar el riesgo
Lo segundo, evitar que el riesgo se propague y llegue a los trabajadores, pero si llega a los trabajadores los protegeremos colectivamente y si no es suficiente, pues los protegeremos individualmente. Porque muchas veces cuando hablamos de prevención de riesgos laborales, lo primero que pensamos es en ponernos los equipos de protección. Y eso es lo último. Es decir, lo primero que hay que intentar hacer es eliminar el riesgo, evitar que el riesgo llegue a los trabajadores y, en su posible medida, utilizar equipos de protección colectiva. Y si aún así no es suficiente, ahí es cuando utilizaremos los equipos de protección individual. Bien, continuamos con 3 derechos básicos que tenemos los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, que son el de información, formación y vigilancia de la salud. El artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que los trabajadores recibirán información sobre los riesgos para la salud en el trabajo, las medidas de prevención y de protección que se aplican a esos riesgos y las medidas que se han adoptado en el plan de emergencia de la empresa. Esa información se hará llegar a través de sus representantes legales, delegados de personal, delegados de prevención, que hemos comentado anteriormente. Además, a cada trabajador hay que informar individualmente de los riesgos que están asociados a su puesto de trabajo y de las medidas preventivas y de protección que se han adoptado para su puesto de trabajo. Han de recibir las correspondientes instrucciones de trabajo, especificando cómo se desarrolla ese trabajo, con qué medidas de seguridad, etcétera, si hay que utilizar algún equipo de protección. Y los trabajadores tienen derecho a aportar propuestas de mejora en asuntos de prevención de riesgos laborales. Pueden, ya que ellos están en el puesto de trabajo, son los que mejor lo conocen, pueden aportar y comunicar esas ideas que tienen a sus superiores. Otro derecho que tenemos los trabajadores es el derecho a recibir cursos de formación, y es que el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige a la empresa que garantice que cada trabajador va a recibir una formación teórica y práctica en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan cambios, por ejemplo, en la maquinaria, en la tecnología, en los equipos de trabajo, etcétera. Da igual si tenemos contratos temporales o contratos indefinidos, la formación hemos de recibirla. De hecho, si recordáis en el tema de nóminas, una parte de nuestro sueldo, una parte de nuestra base de cotización, se le descontaba un porcentaje, en el caso de los trabajadores un 0,1%, que iba dirigido a formación profesional. Pues bueno, pues ahí puede ir financiado, mejor dicho, esos cursos de prevención de riesgos laborales. Esta formación se impartirá dentro de la jornada del trabajador y al trabajador no le costará nada, será gratis. Y otro derecho importante es el derecho de la vigilancia de la salud. La empresa garantizará a los trabajadores que están a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos a los que están expuestos. La vigilancia de la salud, por desgracia, muchas veces se reduce por mucha gente. Tenemos la idea de que vigilancia de la salud es solamente los reconocimientos médicos que nos hacen en la empresa. Y no es solamente eso. La vigilancia de la salud son campañas de sensibilización, campañas de fomento de hábitos de higiene, campañas de vacunación, etcétera. Es mucho más. Es verdad que una de las cosas más visibles es el reconocimiento médico que nos hacen en la empresa. Normalmente, pues, en la mutua es la que se encarga de realizarnos este reconocimiento médico. Bien, el reconocimiento médico es voluntario para el trabajador, no estoy obligado a hacerme ese reconocimiento médico, salvo que sea imprescindible para evaluar los efectos del trabajo sobre la salud de los trabajadores. En ese caso sí será obligatorio, si es necesario saber si el trabajo está repercutiendo sobre mi salud o no. En ese caso sí es obligatorio que nos hagamos los reconocimientos médicos. O también serán obligatorios si de nuestro estado de salud se puede producir un contagio a los demás trabajadores, podemos afectar a nuestros compañeros, podemos poner en riesgo a nuestros compañeros. Por ejemplo, un trabajador que está en principio es sospechoso de tener COVID, pues está obligado a hacerse el análisis para saber si va a contagiar o no a sus compañeros. En cualquier caso, con los reconocimientos médicos debemos respetar la intimidad y la dignidad de los trabajadores. De hecho, la empresa solo conocerá si los trabajadores son aptos o no aptos para el puesto de trabajo que desempeñan. No va a conocer en sí el contenido del reconocimiento médico. Solamente va a saber si el trabajador es apto o no apto para el puesto. Y también algo que es importante es que los reconocimientos médicos muchas veces se prolongan en el tiempo.
es decir, después incluso de haber finalizado el contrato con la empresa. Sabemos que hay enfermedades que no aparecen rápidamente, sino que van apareciendo a lo largo del tiempo. Pues bien, es necesario controlar también pasado el tiempo, en determinados casos, la salud de los trabajadores, aunque ya no sigan trabajando en esa empresa. Y ya por último, y para terminar este tema, vamos a hablar de algunos de los organismos, tanto internacionales como nacionales, que están o que tienen competencias en materia de prevención de riesgos laborales. Y así, a nivel internacional, podemos hablar de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que pretende fomentar la cultura preventiva para reducir el número de accidentes de trabajo en Europa. También tenemos la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que está formada por representantes de los gobiernos, de las empresas y de los trabajadores de cada país miembro. Esta organización, aparte de mejorar las condiciones laborales en todo el mundo, pues también pretende promover unas condiciones de trabajo seguras en todo el mundo. También tenemos la Organización Mundial de la Salud, que coordina la acción sanitaria de la ONU y que adopta decisiones en asuntos sanitarios mundiales. Pues, por ejemplo, en el tema del COVID sí que está muy presente lo que nos dice la OMS. Recordad también el concepto de salud, utilizábamos el concepto de la OMS. Organismos a nivel nacional, pues tenemos el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. Es el principal organismo que tenemos en materia de prevención de riesgos laborales en España. Depende del Ministerio de Trabajo. Y este organismo se encarga de analizar y estudiar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, promocionar y apoyar la mejora de esas condiciones de trabajo. Y en su página web podemos encontrar muchísima información, muchísima documentación sobre normativa legal, tanto a nivel nacional como internacional, guías técnicas de prevención, notas técnicas de prevención, programas de formación, asesoramiento a microempresas y muchos enlaces de interés. Por lo tanto, yo digo que es el principal organismo y además con un prestigio internacional. Es uno de los principales organismos que tenemos aquí en España, sino el principal en materia de prevención de riesgos laborales. Bueno, también nos sonará la Inspección de Trabajo, de la que hemos ido hablando a lo largo del temario, que se encarga de que las empresas cumplan por las normas laborales, las normas de seguridad social y también las normas de prevención de riesgos laborales. Ya sabéis que si no se cumplen las normas, la Inspección de Trabajo propone que se sancionen a las empresas incumplidoras. Es verdad que también informa y asesora pues, en materia de prevención de riesgos laborales, que es el caso que ahora nos ocupa. La Seguridad Social también la hemos estudiado hablando de que reconoce las prestaciones en distintas situaciones que se pueden derivar de un accidente o de una enfermedad. Prestaciones de incapacidad temporal, de incapacidad permanente, de muerte y supervivencia. Recordamos ahí el tema 5 de Seguridad Social. También tenemos en Andalucía la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, que depende de la Consejería de Empleo y que nos ofrece estudios y guías de investigación que se han desarrollado en Andalucía. También puede ofrecernos información sobre subvenciones para implantar medidas preventivas en nuestra empresa, información sobre actividades formativas o cursos, trámites y procedimientos administrativos, etcétera. También contamos con organismos privados como son las mutuas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que ya sabéis que colaboran con la empresa en la gestión de las prestaciones de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y de enfermedad profesional. Ya sabéis que tienen centros médicos donde curar a los trabajadores. Evidentemente curas básicas para accidentes graves no tienen medios, pero el médico o la médico de la mutua pues es la que te da la baja, la que te da el alta, la que te cura, la que te hace la rehabilitación, etcétera. Bien. También tenemos la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, que informa, ayuda y ofrece información a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes. Tenemos la Fundación Laboral de la Construcción, que está especializada en el sector del metal y de la construcción. También tenemos, dependiente de los sindicatos, el Instituto Sindical de Trabajo y Ambiente y Salud, ISTAS, que depende del sindicato Comisiones Obreras, que tiene o desarrolla acciones para la mejora de las condiciones de trabajo, para la protección del medio ambiente y la promoción de la salud de los trabajadores en España. Tiene una página web bastante interesante que os recomiendo también que visitéis. Y igualmente, las oficinas técnicas de prevención de riesgos laborales de UGT, que también nos proporcionan apoyo en materia de prevención de riesgos laborales, difundiendo novedades legislativas,
realizando campañas de información hacia trabajadores, hacia empresas y hacia la sociedad en general. Pues bien, terminamos este tema quizá un poquito más teórico, que nos enseña cómo se gestiona la prevención de riesgos laborales. Ya hemos visto que para gestionar la prevención de riesgos laborales tenemos que tener a unas personas formadas en el nivel que van a desarrollar sus funciones, nivel básico, intermedio o superior. Y ya sabemos también qué es lo que tienen que hacer para gestionar la prevención de riesgos laborales, que es elaborar un plan de prevención, hacer una evaluación de riesgos laborales y una planificación de la acción preventiva. Hemos visto también unos derechos básicos de los trabajadores, como son los de formación, información y vigilancia de la salud. Y también hemos visto qué organismos intervienen en materia de prevención de riesgos laborales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Espero que este tema, quizá un poquito más complejo, más teórico, haya quedado claro, pero ya sabéis que en caso de que tengáis alguna duda, podéis hacérmela llegar a través de los comentarios de YouTube o de la Moodle que utilizamos en clase. Un saludo.